Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. Una visita muy favorable por los beneficios para nuestro pueblo, para nuestra nación. Agradecerle mucho a nuestros paisanos, migrantes, que estuvieron pendientes, algunos hasta nos acompañaron con sana distancia. Agradecerles mucho por su apoyo, por su solidaridad, por su respaldo, por su confianza. Agradecerle también mucho a los mexicanos que desde nuestro territorio estuvieron pendientes de este encuentro. Agradecerles lo mismo por su confianza, porque fuimos a representar a todos los mexicanos, a los que vivimos aquí y a los que se han ido a buscarse la vida y a trabajar a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Fuimos a representar a todo un pueblo que es ejemplo por su fortaleza cultural, por su grandeza. Eso es el pueblo de México. Y lo fuimos a representar como se merece, con decoro y con dignidad. Agradezco también el apoyo de los empresarios mexicanos, los que nos acompañaron y los que no pudieron hacerlo, pero manifestaron desde antes del encuentro su respaldo al gobierno que encabezo, que represento. Les agradecemos mucho también su confianza. Esto va a ayudar mucho, lo del nuevo tratado comercial con Canadá, con Estados Unidos. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad de estar aquí con ustedes, aunque sea un rato, una hora en la que estaremos platicando de varios temas muy importantes de lo que está sucediendo en la vida política nacional e internacional de nuestro país. Hoy es viernes, fin de semana, de verdad, ya se terminó la semana, estamos, digamos así, con nuestras actividades hasta cierto punto normales. Y bueno, hay mucha gente que también ya se ha estado integrando a su trabajo con cierta normalidad, llamémoslo así, repito, con cierta, no digamos así, tan como lo veníamos manejando antes. La vida modificada en muchos aspectos, nos ha cambiado la vida de muchas maneras, hasta incluso al interior del hogar. Pero ya es fin de semana y mucha gente, al igual que un servidor, al igual que otras gentes, hasta el día de hoy termina la semana de trabajo. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo otras actividades que tenemos programadas, como usted, como cualquier otro ciudadano que tiene programadas actividades también distintas o independientes de las que realiza. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este fin de semana ya de la nueva normalidad, para que platiquemos de varios temas muy importantes. Hoy como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Nos da muchísimo gusto, de verdad, lo digo con una enorme satisfacción,
que usted nos acompañe, que nos dé la oportunidad de estar un ratito más con ustedes, de platicar con ustedes y de acompañarnos. Como siempre transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Muchísimas gracias. Oiga, ¿qué le pareció la visita de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos? ¿Ya vio usted todo lo que dijo? ¿Qué pensará la gente aquella? Yo me pongo a pensar si será una verdadera decepción este señor que presumió de ser un hombre muy digno, de ser muy honesto, de ser muy cabal, de tener principios, de tener valores. ¿Ustedes lo recuerdan cuando a Peña Nieto le dijo tantas cosas tan denigrantes, que no sabía defender a nuestro país, que había sido una grosería, que era lo peor? Le dijo una serie de cosas que seguramente usted recordará. Peña Nieto aguantó vara. Peña Nieto nunca dijo yo soy un hombre honesto, yo soy un hombre esto, lo otro, y no voy a dejar que nuestro país, Estados Unidos, haga lo que quiera. Nunca dijo Peña Nieto eso. Se la jugó ciertamente con él, le salió la jugada. Donald Trump fue presidente, es presidente aún, pero Peña Nieto aguantó y aguantó callado todos los embates que le hizo y le profirió Andrés Manuel López Obrador durante la etapa de campaña incluso. Pero todo esto que ha sucedido el día de hoy, cuando escuchamos a López Obrador ir a los Estados Unidos y entregarse prácticamente de una forma tan burda, tan baja, de verdad tan indigna, en quien presumió ser muy digno, tan falta de ética, de moral, de principios, ir a decir que de Estados Unidos solo hemos recibido comprensión y respeto. Eso le dijo al presidente Donald Trump, cuando hace poco había dicho, incluso hay un libro que se llama Oye Trump, donde habla de una serie de cuestiones en contra de Donald Trump, y incluso habla de que le parece una canallada la forma que tiene Donald Trump de dirigirse a los mexicanos, casi como lo hizo Hitler. Lo compara con Hitler cuando se fue en contra de los judíos, usted lo recordará. Y entonces la verdad, eso le ganó una gran cantidad de adeptos a López Obrador, porque pensaron que este hombre sí defendería los intereses de México. Este hombre sí sabría enfrentar a Donald Trump, porque incluso lo dijo, que con México no iba a ser lo mismo, que cuando él llegara las cosas iban a cambiar, porque México ni el presidente tenían que someterse a la voluntad de Donald Trump o de los intereses de Estados Unidos. Hoy, este señor, que se llama López Obrador, que me disculpen los que le vayan a López Obrador, y que me disculpen todos los chairos y los que usted quiera, pero honestamente no es posible que un hombre que presumió de valores y de principios hoy se haya ido a entregar de una manera tan servil y tan denigrante, al decir que de Donald Trump, a quien calificó su amigo, por cierto, que hemos recibido de él respeto y comprensión, cuando este señor, Donald Trump, insultó a los mexicanos y nos tachó de violadores y de narcotraficantes, de transmitir enfermedades y una serie de improperios. Uno de los más racistas presidentes que tiene Estados Unidos, que ha arremetido contra la comunidad mexicana también, en donde incluso a los hijos de los migrantes los encierra y los separa. Este es el Donald Trump al que Andrés Manuel López Obrador fue a halagar y fue a servirle de tapete, a ayudarlo con aquella comunidad mexicana que todavía cree en este presidente. Porque hay que reconocerlo, López Obrador aún tiene mucha gente que lo sigue en los Estados Unidos, pero para aquellos que se rasgaron las vestiduras, que dijeron que ahora sí había presidente en México, que sí nos iba a defender, pues quién sabe si seguirán pensando igual, porque honestamente nosotros vemos que hay un presidente
que no ha sabido o que no supo darse su lugar en la historia, en esa nueva historia que él pretende escribir o que escribe, ¿no? Muchos pensarán que fue una gira muy exitosa, ¿no? Muchos dirán que fue provechosa, si usted quiere verlo así. Habrá otros millones, aquellos que le entregaron sus votos porque confiaron en que él sí iba a ser distinto a Enrique Peña Nieto. Porque, repito, una gran cantidad de votos, millones los ganó AMLO por hablar pestes en contra de Donald Trump y pestes en contra de Enrique Peña Nieto por haber recibido a Donald Trump y haberle dado trato ya prácticamente de un jefe de Estado o de presidente de los Estados Unidos cuando realmente era el candidato republicano. Claro que todos lo recordamos, pero hoy el presidente se ha entregado a los pies del presidente Trump. No nos ha representado, por más que lo intente ver así, no nos ha representado con esa dignidad y con ese decoro con que lo quiere hacer o lo quiere dar a conocer. Definitivamente no es así. Bueno, pero en este contexto, en este marco, es importante mencionar también la detención de César Duarte el día en que él se entrevistaba con el presidente Donald Trump. En política, lo hemos dicho una y otra vez, no hay casualidades y se equivocan quienes piensan así. Coincidencias, si usted quiere, posiblemente, pero la detención de César Duarte viene a darle también un respiro al presidente López Obrador. Y se lo voy a comentar. Mire usted, luego por el otro lado tenemos la extradición ya prácticamente de Emilio Lozoya, que carga una gran cantidad de información que puede servir al proyecto de López Obrador. Ambos, César Duarte y Emilio Lozoya, en este momento le vienen como una bocanada de aire puro, porque va a poder relanzar el proyecto o afianzar el proyecto que tiene en contra de la corrupción, el combate contra la corrupción, porque hay mucha gente en este momento, al ver tantas cosas que están sucediendo con colaboradores cercanos a él, que ven el fracaso de esta lucha. Y hablo de Rocío Nale, que con contratos millonarios a sus amigos y sus cuates en Paraíso, Tabasco, ahí donde se está construyendo la refinería de Dos Bocas, pues hay una gran tranza y actos de corrupción, y que le entregó a su compadre Arturo Quintanilla aquí en Coatzacoalcos. Le hablo de Manuel Bartlett, del hijo de Manuel Bartlett, con contratos millonarios dentro de la Sedena y dentro de la Secretaría de Salud. Le hablo de John Ackerman y de su esposa Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, que ocultan el valor real de los bienes que tienen. Le hablo de Zoé Robledo y sus parientes haciendo licitaciones o asignaciones directas que les han entregado para el suministro de muchos servicios. Todo esto le puede dar a usted una idea que el combate a la corrupción pues ha venido fracasando. Así que la detención de estos dos personajes, la detención de César Duarte el pasado miércoles y la extradición de Emilio Lozoya, pues le devuelven la confianza a un sector de la sociedad que el próximo año tiene que ir a votar. Por eso le digo que a veces las coincidencias, y yo menos que nadie, la verdad, yo no creo en las coincidencias, a lo mejor usted sí, pero yo no creo en las coincidencias. Yo creo que hay muchas cosas que se planean atrás de todo un tinglado político como el que estamos viendo, en donde López Obrador también sale beneficiado. Le entregan en bandeja de plata a César Duarte el aderezo de este pastel, de este idilio amoroso, político amoroso, en el que Justin Trudeau no tenía nada que hacer. Por eso usted se dará cuenta que Justin Trudeau no acudió, porque prácticamente él iba a ser mal tercio. Estamos hablando de que la relación entre Estados Unidos y López Obrador era la que les convenía a ellos nada más, ¿no? No importa si en esto López Obrador se tiró al piso y fue pisoteado. Eso es lo de menos.
porque él también saca ventaja. Así es la política, pero lo que realmente mantiene lastimada a un importante sector de la sociedad es que este señor López Obrador presumió de ser un hombre muy digno, de tener valores, de tener principios, de ser muy honesto, de defender la soberanía de nuestro país, cuando estamos viendo que nuevamente ocupó el patio trasero, nuevamente ocupó el patio trasero de los Estados Unidos. Esto la verdad sí nos preocupa un poco, porque, o yo diría que bastante, porque sinceramente no puede ser posible que este señor, quien dijo una cosa, ahora esté haciendo otra. Pero a ver, vayamos a los hechos reales. Los hechos reales significan que dentro de poco ya tendremos a Emilio Lozoya Austin, quien era director general de Petróleos Mexicanos, enemigo de Luis Videgaray, el asesor preferente o consentido, o el único asesor que tenía Enrique Peña Nieto. Luis Videgaray, que fue secretario de Energía, Luis Videgaray, que fue secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que tiene una relación cercana con el yerno de Donald Trump, el señor Kushner, es un amigo de él, que no se duda que haya servido para esta negociación del Tratado de Libre Comercio. Por cierto, en este tema yo quiero decirles lo siguiente. El Tratado de Libre Comercio siempre lo hemos tenido, lo tenemos desde Carlos Salinas de Gortari. Lo único que pasó con el Tratado de Libre Comercio, antes era el TLC, ustedes lo recordarán, el Telecam, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy es el TEMEC, Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que es lo mismo, nada más que se renegociaron algunas otras cuestiones que originaron ciertos cambios, pero el Tratado de Libre Comercio lo teníamos vigente. Lo único que se hizo fue renegociar, y por cierto, esta renegociación y esta firma todavía la estampó Enrique Peña Nieto, y si no mal recuerdo, el 30 de noviembre lo estaba firmando un día antes de irse Enrique Peña Nieto. Así que eso ya lo teníamos. Ahora bien, con la detención y extradición de Emilio Lozoya, habrán de destaparse una gran cantidad de actos de corrupción que van a ser muy bien utilizados por la Cuarta Transformación, por la del presidente López Obrador, para apalancar, toda vez que, repito, ha habido cierto desvío en cuanto a la lucha frontal que se tiene contra el combate a la corrupción, y que han dejado en mal al presidente Rocío Nale, Manuel Bartlett y otros más. Esto de la detención de César Duarte y de Emilio Lozoya vendrá a fortalecer ese esquema político contra el combate a la corrupción que tiene el presidente López Obrador. Así que mire usted, cuando Emilio Lozoya esté llegando aquí, cuando se sabe hoy en día que trae una grabación, y que trae expedientes y que trae información que puede darle un gran respiro a la Cuarta Transformación para llegar al 2021 con este tema, que lógicamente le permitirá seguir teniendo el control del Congreso de la Unión, porque a como están las cosas hasta este momento, mucha gente ya lo piensa dos veces antes de entregarle el voto a Andrés Manuel López Obrador o al partido Morena. ¿Por qué? Porque muchos municipios, muchos estados han resultado un verdadero fracaso. Hablamos, por ejemplo, del municipio de Minatitlán, aquí en la zona sur, un presidente municipal que no ha tenido la capacidad como para poder encauzar a su municipio por un rumbo de prosperidad y de avance. Minatitlán está completamente abandonado. Coatzacoalcos tienen los mismos problemas, y ambos son gobiernos que no se caracterizan por la transparencia ni la rendición de cuentas. Esto te hace pensar que hay actos de corrupción. Sin embargo,
lo que está sucediendo, lo que va a suceder con Emilio Lozoya y con César Duarte hace que los ciudadanos nuevamente confíen realmente en lo que viene, en lo que el presidente piensa llevar a cabo para darle otro golpe a aquellos que se puedan prestar o que estén, digamos, a modo para poder mandar el mensaje de que se lucha en contra de la corrupción. Emilio Lozoya trae un voluminoso expediente, trae información grabada, se dice, en la que incluso el propio Santiago Nieto abre la posibilidad de que esto podría ser una especie de negociación en la que Emilio Lozoya pues buscará negociar con la Fiscalía General y evitar ser procesado por los delitos que le llegaran a ser imputados. Todo depende de la información que provea y si resulta de utilidad para las autoridades. Esto también habla de que Emilio Lozoya busca salvar a su propia familia y pasar sus cargos a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. Nada más que les voy a decir una cosa. Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray tienen un amigo muy importante que es el señor Kushner, que es el que estuvo dentro de la negociación del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, y este personaje es el que ayudó a Marcelo Ebrard a hacer todo esto que acabamos de ver, que es la llegada de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos. O sea, hay intereses muy, muy cercanos que se cruzan en este camino y seguramente igual. Y no van a tocar a Enrique Peña Nieto porque se entiende que hay un compromiso de Andrés Manuel López Obrador con él y en el que también se incluye en el paquete a Luis Videgaray, pero sí podrían tocar a exdirectores de Petróleos Mexicanos, a alguien que estuviera en Hacienda que tenga que ver con todo esto y la verdad la cosa se puede poner muy caliente e incluso toda la información que se tenga o que se obtenga por parte de las autoridades le podría dar un respiro al presidente López Obrador de llegar incluso hasta el 2024 cuando se lleve a cabo la elección presidencial con gran cantidad de información que le pueda hacer ganar todavía la presidencia de la República. Así que la extradición de Emilio Lozoya abre la posibilidad de una negociación con el Poder Judicial que, además de frenar los procesos penales en su contra, podría iniciar una serie de investigaciones por irregularidades en Petróleos Mexicanos que linden responsabilidades, comenzando por el exdirector de la petrolera hasta el expresidente Peña Nieto, pero hay que ver esa parte, repito, hay que verla con detenimiento. Después de casi 5 meses de prisión en España, usted lo recordará, el exdirector de Pemex podría regresar a México esta semana y cantar, como lo ha venido diciendo el presidente López Obrador, y si Lozoya canta y llega a un acuerdo con la Fiscalía General de la República, seguramente si llega a un acuerdo con la Procuraduría General de la República, además de salir ileso, podría llevar al banquillo de los acusados a más de 37 personas, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto. Pero, aquí está el pero, porque Enrique Peña Nieto tiene un pacto con Andrés Manuel López Obrador. Y ese pacto no lo va a romper Emilio Lozoya, definitivamente. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, Emilio Lozoya ha sido investigado por algún tema de defraudación fiscal y en específico por los presuntos sobornos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht, la compra de la planta agronitrogenados a Altos Hornos de México, además de la adquisición de fertilizantes nacionales Fertinal y de un astillero en España. Usted lo recordará, lo de Alonso Ancira, lo de agronitrogenados que le compró que Pemex le compró a este señor a sobreprecio, y luego lo de Odebrecht y luego lo de Fertinal. Entonces hay ahí mucha información que pues depende cómo la suministre y cómo la maneje
Emilio Lozoya, prácticamente convertido en un colaborador protegido o en testigo protegido. Todo esto le puede resultar bien a él, depende cómo lo vaya a manejar. Así que sin duda estaremos viendo en los próximos días mucho tema de esto, porque la llegada de César Duarte también implica a otros personajes como el señor Manlio Fabio Beltrones, usted lo recordará, y llega nuevamente a Luis Videgaray, porque Luis Videgaray transfirió, o por órdenes de él se transfirieron más de 300 millones al gobierno de Chihuahua, que después esta cantidad millonaria fue transferido a las campañas electorales. Usted recordará eso, desde luego. Y por este delito de desvío de recursos a las campañas electorales detuvieron al compadre de Manlio Fabio Beltrones, un personaje que se apellida Gutiérrez, no recuerdo el nombre, por ahí está, pero fue detenido, ojalá me lo pasen el dato. Este compadre era el secretario general adjunto del PRI, Gutiérrez. Fue detenido, estuvo en Chihuahua detenido, pero de ahí la PGR atrajo el caso y se lo llevaron a él, y luego tengo entendido de que creo le dieron arraigo domiciliario. Alejandro Gutiérrez, así se llama, era secretario general adjunto, y entonces este tema también embarra a Luis Videgaray, y el dirigente nacional del PRI era Manlio Fabio Beltrones. Entonces ya cayó César Duarte. A ver, ¿qué información tiene de todo esto? Porque los delitos estos, una parte de los delitos que se cometieron dañaron el erario público de Chihuahua, ahí donde Javier Corral ha sido muy insistente en que se le debe de castigar a César Duarte, y esta detención se da en el marco de la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos. Así que vamos a estar muy atentos a toda esta información que puede fortalecer en determinado momento la campaña del combate a la corrupción que Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo en este país, y que de momento como que no se le creía, pero que esto que viene ahora podría fortalecer esta campaña, que le podría dar un respiro para llegar al año 2021 y no perder la mayoría en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Digo, la verdad, a veces uno piensa que, oye, ¿por qué sucedió esto? Sinceramente, las coincidencias igual y puedan existir, pero las casualidades, en política no hay casualidades. Y la detención de César Duarte podría darle mucha información también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para apretar a muchos otros funcionarios que podrían ir a la cárcel. Así que, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. César Duarte pronto estará en México también, y bueno, allá donde lo detuvieron, pues estaba dedicándose a la venta de autos, pero se sabe que ese negocio de venta de autos, donde él aparecía como un empleado, pues es de él, porque César Duarte toda su vida se dedicó a la venta de autos. ¿Cómo se perdió este señor en el laberinto de la corrupción? La verdad, cuando nosotros, recuerdo muy claramente que era diputado federal César Duarte, y creo que en esa época él pidió licencia para ser candidato a la gubernatura de Chihuahua, ganó, hay que decirlo, él era muy popular, él era muy querido allá en Chihuahua. De repente perdió el rumbo, de repente le pasó como al otro Duarte, Javier Duarte, se empezó a apoderar de los recursos públicos del gobierno de Chihuahua, y finalmente tuvo que salir huyendo cuando ganó la gubernatura Javier Duarte, y dijo que iría hasta las últimas consecuencias. Hoy Javier Duarte fue detenido, hoy Emilio Lozoya ha solicitado o se ha acogido a la extradición para llegar a la Ciudad de México, donde seguramente tendrá mucha información que le servirá a Andrés Manuel López Obrador. Así están las cosas, por un lado con Emilio Lozoya, con César Duarte,
Y bueno, hay otro tema muy importante que tiene que ver con el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. Usted recordará el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Los 43 normalistas. En su momento habían detenido a José Luis Abarca, usted lo recuerda, era el alcalde ahí de Iguala, si no mal recuerdo. Bueno, en su momento este señor también salió a la luz pública que quien lo había apoyado como candidato al gobierno municipal había sido Andrés Manuel López Obrador, que llegó por el PRD. No quiere decir tampoco que López Obrador sea responsable de lo que está diciendo, de lo que hizo o de lo que se le señala de haber estado inmiscuido en la desaparición de estos jóvenes o que tuvo cierta participación. No, lo que tratamos de decir es que José Luis Abarca llegó respaldado por el PRD, le dio el visto bueno a Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que había un enorme expediente en contra de él y de su esposa, en donde estuvieron inmiscuidos o había una lucha de dos grupos muy importantes, lo de Guerreros Unidos y de los Rojos. Y bueno, la verdad es que José Luis Abarca, creo que todavía junto con la esposa, están detenidos allá en el Altiplano. Ojalá chequemos por ahí el dato, pero creo que siguen detenidos allá en el altiplano de Almoloya de Juárez, allá en el Estado de México. Bueno, el fiscal para el caso Iguala, escribe hoy en el Financiero Pablo Iriar, el fiscal para el caso Iguala informó al país que el hallazgo de los restos del normalista Cristian Rodríguez son producto de investigaciones recientes. No es así, dice Pablo Iriar. No hay ningún nuevo hallazgo ni otra explicación de ese crimen horrendo. Lo que hay es una maquinaria de propaganda en marcha para seguir liberando asesinos y encarcelar policías e investigadores que descubrieron el caso. Podrían encarcelar a quien quieran, pues tienen el poder, ¿no? Pero no podrán jamás borrar que los asesinos de los 43 normalistas fueron sus aliados políticos. Los autores intelectuales de la masacre hicieron campaña por Morena cuando era un movimiento dentro del PRD. Y José Luis Abarca, es el que le decía yo, el alfil político del grupo criminal, llegó a ser alcalde de Iguala con el visto bueno y defensa pública de López Obrador. Esta verdad, pues, es imborrable, como imborrable es que López Obrador recibió de manos de dirigentes locales perredistas el expediente criminal de su candidato Abarca y lo sostuvo. Los que mandaron a los estudiantes a Iguala son aliados de Morena, quienes ordenaron su secuestro y asesinato también. Es un crimen de narcopolítica que tiene como responsable al conglomerado partidista que hoy nos gobierna. Esto escribe hoy José Luis Abarca, incluso en una publicación de aquel tiempo en el que Peña Nieto era presidente. Salió que la esposa de José Luis Abarca, la señora Pineda, ojalá tenga por ahí el dato, la esposa de José Luis Abarca tenía un parentesco con un líder criminal, no sé si recuerdo si era de Guerreros Unidos o de los Rojos, pero que se habló de que ella tenía un parentesco familiar, algo así. De eso no estoy muy seguro, ahorita vamos a buscarle el dato, pero se hablaba de que la esposa Marta Pineda, no recuerdo cómo se llamaba la señora esta, creo que se apellidaba Pineda, la esposa de José Luis Abarca, chequenme ahí el dato, pero María de los Ángeles Pineda Villa, pero creo que tenía una relación con un grupo criminal, no recuerdo muy bien, algo así. El caso es que tenían un cierto poder o tenían una cierta relación ahí con un grupo delincuencial, y todo esto estuvo inmiscuido en la desaparición de los 43 normalistas. Y bueno, hoy ya sabemos que estos señores, y lo supimos en su momento, porque lo dimos a conocer aquí, porque luego dicen, oye, es que ¿dónde estuviste callado en los otros gobiernos? No, señores, aquí nosotros siempre hemos estado,
y hemos dicho lo que está sucediendo, nunca hemos ocultado información. Hablamos en su momento de Javier Duarte de Ochoa, lo corrupto y lo bandido que fue en este estado y cómo lo saqueó. Hablamos de Peña Nieto, hablamos de Vicente Fox, hablamos de Felipe Calderón, hablamos de Miguel Ángel Yunes Linares, hablamos de Fidel Herrera Beltrán. O sea, no somos ningunos improvisados, lo hemos venido diciendo, lo hemos venido señalando. Hemos sufrido también en muchas ocasiones la agresividad de los funcionarios de alto nivel cuando nos han tirado nuestra página, cuando nos han hecho algunas otras cuestiones que realmente es lamentable, pero bueno, nosotros hemos seguido firmes, hemos seguido firmes en este programa, sin mantenido nuestra línea. La señora Pineda creo tenía una relación ahí con creo que los hermanos de ella eran operadores de algún otro grupo delincuencial, creo que de los Beltrán Leiva, algo así. En su momento se dio a conocer todo eso, y la señora Pineda tenía, la esposa de José Luis Abarca tenía hermanos familiares que estaban inmiscuidos en otros grupos delincuenciales. Imagínense usted, en su momento salió a la luz pública que eran operadores de los Beltrán Leiva, ¿no? Imagínense usted, sus hermanos de ella, ¿no? Eran operadores de un grupo criminal. Pues digo, sinceramente sí llama la atención ver y saber la gran cantidad de información que se tiene. Lo que le estoy diciendo no es nada nuevo, ni es para que se espante usted, porque todo esto ya había salido a la luz pública, pero lo que hoy sale a través de la Fiscalía especializada en estas desapariciones de los jóvenes, es que la verdad histórica la han querido tumbar con nuevos hallazgos y nuevas pistas, porque se dio a conocer, por ejemplo, que la investigación de la identificación del uno de los normalistas, Cristian Fernández, son producto de investigaciones recientes. La verdad es que no, porque todo lo que se recabó, toda la información que se recabó, todos los restos que se encontraron de lo que se recabó, hasta este momento han sido identificados, creo, si no mal recuerdo, dos personas. Reciente de Cristian Hernández, pero que los restos o parte de los huesos o de lo que hayan encontrado estaban resguardados en la Fiscalía General de la República. Lo que se hizo fue la identificación nada más, así que no se puede decir de que sea una investigación reciente, cuando lo que se hizo fue la identificación de esta persona. Por cierto, Zenón Tomás Herón de Lucio, el que era el fiscal del Aceido, si no mal recuerdo, anda huyendo, tiene una orden de aprehensión, porque también no podemos dudar que hubo alteración de muchas cosas. O sea, no sé por qué se conducen así los funcionarios públicos y quieren a veces ocultar o tapar la información, pero también se sabe que Tomás Herón de Lucio tuvo mucho que ver en varias cuestiones que no quedaron muy esclarecidas, pero la verdad histórica sigue siendo esa, por mucho que la traten de ocultar, y la verdad histórica en determinado momento embarra también a los Abarca en la desaparición de estos jóvenes, o que tuvieron cierta participación, y también nos da a entender de que este presidente municipal o estos funcionarios pues fueron apoyados por el presidente López Obrador. Así que es la información que se tiene. Dice Pablo Iriar que no hay ningún nuevo hallazgo ni otra explicación de ese crimen horrendo. Sigue siendo lo mismo que tuvimos que conocer en su momento de lo que sucedió en el caso Iguala. Estamos hablando de que la información que se tuvo en su momento en aquel tiempo es la misma información que se tiene ahora, y lo único que se ha hecho es identificar a este otro normalista que se llama Cristian Rodríguez, pero hallazgos recientes no lo hay. Lo escribe también en su columna Pablo Iriar. Si usted tiene la oportunidad por ahí,
échele un ojo a su columna y bueno, pues entonces vamos a ver todo lo real, se trata de ser objetivos también, porque luego también la gente piensa que uno habla de un solo lado. Tenemos que ser objetivos y tenemos que dar la información de ambos lados. O sea, sí hay un delito muy grave en que mucha información también se ocultó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin duda sí lo hay. Pero ahora, lo que podemos destacar es que no hay investigaciones recientes, sino que hay mucha gente que está involucrada y que ahora, por ejemplo, sí están enfocándose a unas líneas de investigación para tratar de encontrar responsables de todo esto, de lo que pasó en su momento. Así que vamos a estar muy atentos a todo esto que está sucediendo. Sin duda estaremos dando mucha información, todavía nos falta bastante en este tema. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. NP Noticias.